El senador Hugo Richer. Gracias, presidente. Colegas, en estos días se cumplen 8 años de la masacre en Curuguaty y del golpe parlamentario que terminó con un gobierno legal y legítimamente electo. ¿Cuántas cosas realmente quedaron sin que se investiguen seriamente sobre lo que pasó en Curuguaty? Aquellas tierras públicas y en donde siempre se denunció que los fiscales actuaban en connivencia con el supuesto propietario de esas tierras. Se dijo también que los disparos, por ejemplo, se comprobó que los disparos no vinieron de las armas incautadas, a excepción de una, creo que de un arma que creo que estaba rota. Y además las pruebas de parafina en las manos de los detenidos demostraron que no dispararon absolutamente nada. Nunca hubo interés en investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales. Estoy citando algunas cosas porque ese juicio lastimosamente terminó como terminó, anulado por las graves irregularidades y por las críticas locales e internacionales. Y digo lastimosamente porque nosotros somos los primeros interesados en saber qué pasó en Curuguaty. Y en la medida que transcurren los años, más aún exigimos, y habrá seguramente algún momento histórico en que se investigue seriamente lo que pasó en Curuguaty. Lo que sí estamos seguros es que la masacre nunca se quiso investigar realmente con ese nivel de rigurosidad. ¿Por qué? Y porque era el causal del juicio político al presidente Fernando Lugo en ese momento. Porque imagínense que si la conclusión no correspondía con lo que se enunciaba, eso evidentemente ponía en serias dudas la decisión política de consumar el golpe parlamentario. Y lo digo, yo creo que todos nosotros, los del Frente Guazú, la bancada seguramente, no lo decimos con rencor, ni con interés de venganza. Hacemos una reflexión política 8 años después. Decía un actor con quien no comulgo yo ideológicamente, pero él decía: cuando el pasado ya no ilumina para el futuro, el espíritu camina hacia la oscuridad. Por eso que es importante 8 años después seguir hablando y sacar algunas conclusiones políticas sobre lo que pasó en Curuguaty, que no sabemos, pero sí sabemos cómo se consumó el golpe parlamentario que terminó con el gobierno del presidente. Estimados compatriotas, sepan una cosa. Esta es la primera reflexión. El poder político en el Paraguay no solamente reside en el ámbito de la política, precisamente. Hay otro poder, hay un grupo de poder económico, poderoso, que actúa y muchas veces, por supuesto, se alía con ese poder político y así consumaron aquel golpe parlamentario. Ese poder político y esos grupos de poder que sostienen todavía el mismo modelo, porque uno se pregunta, ¿por qué hicieron el golpe parlamentario? ¿Por qué? ¿Cambió algo el país 8 años después? A ver, la corrupción pareciera que está peor, no cambió absolutamente nada. Las instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial
tampoco han cambiado mucho. Y cuando el pasado sigue actuando igual, porque por algo tuvieron que hacer ese golpe parlamentario, entonces uno se pregunta por qué hicieron. La destrucción medioambiental sigue exactamente igual. Y nosotros sabemos por qué hicieron. Hicieron porque finalmente esta es una democracia conservadora que no prohíbe derechos, pero pone límite a los derechos. Espero hacerme entender claramente. Quienes van más allá de esos derechos, por ejemplo, de pedirle al señor Favero que muestre el título de sus tierras, esa es una extralimitación en la democracia conservadora. Por ejemplo, recibirle a campesinos e indígenas en las instituciones del gobierno o en el Palacio de López es un acto simbólico que va más allá de los límites de la democracia conservadora. Entonces, la otra consecuencia no. El otro efecto de la democracia conservadora es la reproducción de la desigualdad y de la pobreza. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Por qué hicieron el golpe parlamentario? Por lo que dije antes, pero el resto sigue exactamente igual y peor. Han tenido la capacidad de hacer un golpe parlamentario, pero no han tenido la capacidad de cambiar el país. El resto sigue igual. También me quiero dirigir dentro de una crítica a los aliados, a quienes fueron nuestros aliados en el gobierno. La historia de los años, de las décadas del 900 han sido muy particulares en el Paraguay, principalmente después de la Guerra del Chaco. O sea, es un bipartidismo que se sostuvo y se sostiene sobre un partido. Es un bipartidismo que se sostiene y se sostuvo y se sostiene sobre un partido. Un partido de hace años está en el gobierno. Nuestros aliados tienen que entender, creo yo, de que si no se alían con el tercer espacio, el bipartidismo no existe para ellos. Esa es una tesis política. El Partido Liberal Radical Auténtico, en este caso, poco tiene que hacer si es que realmente no se alía táctica y estratégicamente con el tercer espacio. Exactamente lo contrario que es lo que ocurrió en el 2012. Nuestros aliados nos dieron la espalda para aliarse con el partido que tiene una hegemonía sobre el bipartidismo de Paraguay. Grave error político. Grave error político. Finalmente, yo suelo decir cuando debatimos con los colegas, no solamente en el recinto parlamentario, sino que por ahí en algunos espacios de comunicación, sobre qué hizo el gobierno Lugo. Y muchas cosas no hicimos, o el presidente, como suele decir, muchas cosas se hicieron mal. Pero hay 3 o 4 cosas que se hicieron y que en décadas el Partido Colorado no hizo, principalmente de 1989 en adelante, para no hablar de la dictadura. Nunca nadie negoció en los términos en que se negoció en esos 3 años y medio de gobierno, como se negoció con Brasil el tema de Itaipú. Nadie decidió hacer modificaciones para la gente importantes en políticas sociales. Se empiezan a institucionalizar las políticas sociales. Si puede ir redondeando, senador Richard. Nadie impulsó la gratuidad de la salud, por ejemplo, en ese tiempo. 3 o 4 cosas, pero 3 o 4 cosas que quedan profundamente grabadas en la memoria histórica del pueblo paraguayo y que otros no hicieron. Hasta ahora no lo están haciendo.
Repito, no es un reclamo, no es un rencor, es una memoria histórica. Gracias, presidente.